No recuerdo qué día de octubre fue, o quizás no quiera recordarlo. Solo sé que era el primer día de unas vacaciones soñadas. Íbamos a recorrer el norte, 2 hermanos, mi marido y yo en coche. Cuando me sonó el Manos Libres. ¿Manuela Montalbá? Sí, dígame. La llamamos del Centro de Prevención de Cáncer de Mama. En ese momento cambió mi vida. No quise volverme y empecé y terminé mis vacaciones. Al día siguiente de mi vuelta, aún sin las maletas deshechas, empezaron las interminables pruebas. Todas daban positivo. Tenía cáncer. A mi espalda 2 hijas, mi marido, mi familia y un montón de gente que me aprecia. Y en mi pecho, cáncer. Esa palabra que hace estremecer. Empecé mi lucha en enero del 2016, ganando batalla a batalla, dejándome por el camino un montón de sin importancias. Y espero ganar la guerra. ¿Qué he sacado de esto? El cáncer no me ha cambiado, no soy mejor persona. Creo que yo ya era buena persona. No creo que la vida sea más bonita ahora. Siempre he dado las gracias por un despertar un día más. Antes del cáncer era feliz y ahora sigo siendo feliz. Simplemente me ha hecho valorar más el tiempo. La vida es muy corta. Mi hija Andrea me dijo un día: quien te regala un minuto de su tiempo, te regala lo mejor que tiene. Porque un tiempo vivido es un tiempo que no vuelve. Y con eso me quedo, con disfrutar minuto a minuto de mi vida y no desperdiciarla en sin importancias. Soy feliz. Sigo luchando y tengo otros frentes abiertos, pero soy feliz.